que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio a aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento para participar de la palabra de Dios. Hay hermanitos que están de pie detrás, pasen. Acá hay sillas libres, bancas. Aquí también hay espacios libres. Aquí detrás también hay espacios libres. No soporten el sol ahí que está muy fuerte. Pasen con confianza. Escuchemos la palabra de Dios. En el reposo celebrativo de los momentos importantes de la historia de la salvación, llegamos al tercer cántico del siervo del Señor, de Isaías, un poema que nosotros vemos cumplido en Jesús de Nazaret, que tiene que padecer con valentía y humildad a causa de los pecados del pueblo, y lo hará sin protestar ni oponerse. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decidir al abatido, una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor me abrió el oído y no resistí y me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que tiraban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como roca, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. En una experiencia de desamparo, el salmista implora la misericordia de Dios. Cristo hará suya las palabras de este salmo en su abandono en la cruz. Expresemos con estas palabras nuestro dolor, pero también nuestra esperanza. También seremos salvados por el Padre, como Cristo lo fue en su resurrección. Digamos todos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió el Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si santo lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me talaron las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparte mi ropa, echa la suerte de mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparte mi ropa. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabélo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la segunda lectura de hoy,
santidad del sacrificio de Cristo, pero también para exaltar al Señor, que mediante su pasión dolorosa ha visto restablecida la gloria que le correspondía desde siempre. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo parte de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por un novenato. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, de una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Con el corazón atento a la buena nueva de la salvación, dispongámonos a escuchar la proclamación de la pasión de Cristo según San Mateo, en la que se ve cómo se cumplen las lecturas anteriores. Acompañemos de corazón estos momentos de Cristo como verdaderos discípulos suyos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos acordaron darle 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarle. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, mientras comían, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso soy yo? Él respondió: El que ha mojado su pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los
digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que vea con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, por lo que ojos se les cerraban de sueño. Dejándolo de nuevo, por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tumulto de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: te saludo, maestro. Y lo besó, pero Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús dijo: Envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces Jesús dijo a la gente: ¿Han salido ustedes a prenderme con espadas y palos como un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pero lo seguía de lejos hasta el palacio. El sumo sacerdote entró y se sentó con los criados para ver en qué terminaría todo aquello.
Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían finalmente. Comparecieron dos y dijeron: este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son esos cargos que te levantan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro que Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, mas aún yo les digo, desde ahora ustedes verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: han blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué dicen? Y ellos contestaron: es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: adivina, Mesías, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: también tú andabas con Jesús, el Galileo. Él lo negó delante de todos, diciendo: no sé, quiere decir. Y al salir al portal lo vio otro y dijo a los que estaban ahí: ese andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro: seguro tú también eres uno de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel tiempo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, precio que le pusieron los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo habían ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador
gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaban nada. Entonces Pilato preguntó: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: aquí tienen ustedes que le pongan en libertad a Barrabás o a Jesús. Aquí llaman el Mesías, pues sabía que lo había entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese justo, porque esta noche he sentido mucho soñando con él. Pero los sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: crucifícalo. Pilato insistió: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: crucifícalo. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo entero contestó: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él, diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hielo. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían moviendo la cabeza: tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja
de la cruz. Los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban también diciendo: a otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron las tinieblas sobre todo aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por ahí dijeron: a Elías llama. Uno de ellos fue corriendo, enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándole en una caña le dio a beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. Vamos a hacer un minutito de silencio conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En esto, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se bajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión, hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos a aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer, un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se lo entregara a José. Tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas frente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos. A Pilato le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: